Listo, chicos, creo que ya. No todos están de nuevo. Faltan dos personas. Listo, chicos. Entonces, el tiro parabólico. ¿Listo? Ya ahorita les voy a dictar la parte teórica. Pero vamos a empezar ya. Entonces, el tiro parabólico, como su nombre lo indica, hace de alguna u otra manera, cuando ustedes empiezan a ver las cónicas ahorita en décimo, van a ver un componente geométrico que se llama una parábola. Una parábola, como ustedes pueden observar, su nombre de alguna u otra manera nos recuerda a un paraguas cuando está abierto, ¿listo? ¿Por qué se da? Sencillamente porque cuando nosotros lanzamos un proyectil, ¿listo? Que sería este vector, el vector negro, ¿listo? Nosotros lo vamos a lanzar con una velocidad eh, determinada, ¿listo? Esa va a ser la velocidad inicial, normalita. ¿Qué es lo que pasa? Por lógica, nosotros sabemos que si nosotros lanzamos, ¿sí? Un objeto, un proyectil, pues según la primera ley de Newton, que dice que un objeto está quieto hasta que se le eh, introduzca una energía exterior se va a hacer un movimiento rectilíneo uniforme. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí, como estamos en la Tierra, este vector negro, pues debido a que estamos en un campo gravitacional que es en la Tierra, sencillamente se va a curvar. Entonces simplemente va a hacer esta parte, que es la parte rojita, por lo cual se va a crear el movimiento paralelo, ¿listo? Como ustedes se pueden dar cuenta, este movimiento se va a dar en dos ejes. Los dos anteriores, chicos, los dos que teníamos solo el eje X, que fueron los primeros, los que algunos ejercicios le salieron en la evaluación, ¿listo? Que era en el eje X, que simplemente, si ustedes recuerdan, la única ecuación así relevante era velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y la aceleración, que era la misma velocidad sobre el tiempo, ¿listo? Esas eran las únicas dos ecuaciones que manejamos en el eje X. Pero acá, si ustedes se dan cuenta, este proyectil, ¿listo? Ese objeto se va a mover en el eje X, ¿cierto? De derecha a izquierda, por llamarlo así, y también en el eje Y, porque va a subir, miren, va el proyectil, va, sube, llega a un momento que sería la altura máxima y empieza a bajar, ¿listo? Entonces, esta es la particularidad de este tipo de movimientos. El tiro parabólico o lanzamiento de proyectiles es en 2D, ¿listo? Y sus movimientos los vamos a estudiar en el eje X y en el eje Y, ¿listo? Vamos a tener esa particularidad. Por eso era tan importante en el primer periodo que vimos movimiento rectilíneo uniforme y los de caída libre, ¿listo? Porque los de caída libre, solo era en Y y los movimientos rectilíneo uniforme que era en X, ¿vale? Entonces, ahí abajito, por favor, empezamos como tema. Entonces ponemos la fecha, no se les olvide, y ponemos como título tiro parabólico. Listo, entonces, abajito. Se denomina tiro parabólico o movimiento de proyectiles. Se denomina tiro parabólico o movimiento de proyectiles a la trayectoria realizada por un objeto, a la trayectoria, sí, sí, o realizado, si quieren, por un objeto o proyectil
en un campo gravitacional. Ojo, es importante, en un campo gravitacional. ¿Por qué es importante lo del campo gravitacional? Si ustedes lanzan, por ejemplo, un objeto en el espacio, por ejemplo, como en el espacio no tenemos la gravedad, sencillamente no se va a causar el efecto del tiro parabólico. ¿Por qué? Porque sencillamente, pues como no va a haber la gravedad que curve este movimiento, simplemente se va a ver en forma de recta. ¿Listo? Punto seguido. Este movimiento parabólico es realizado en dos dimensiones sobre el plano. Es realizado en dos dimensiones sobre el plano. ¿Listo? Y por favor, ahí abajito realizamos esta pequeña gráfica, ¿vale? La que está en el tablero. Ay, no, pues no, no hay inconveniente. Entonces, chicos, por favor, de una vez, para tener a la mano y presente una calculadora. Disculpen, ¿alguno se puede comunicar con David Herrera? Es que él está intentando entrar, pero... Y yo le doy a aceptar para que pueda entrar a la sala. ¿Sí? Ah, ok. Es que aquí me sale que hasta ahora estaba adentro. Ah, listo. Gracias. Ah, ok. Listo, chicos. Ahora, como cuando estamos en el salón, ponemos atención y después ahí sí tienen espacio y tiempo para realizar las gráficas. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, tengo el lanzamiento de este proyectil. ¿Listo? Lo voy a escribir con el marcador rojito y este va a ser un vector. ¿Listo? Cuando nosotros lanzamos un proyectil, nos va a salir sobre la horizontal, ¿cierto? Un ángulo. Pilas, este ángulo va a ser determinante. Ahora, si ustedes se dan cuenta, pues sencillamente va a subir y en algún momento va a bajar. ¿Listo? ¿Por qué se va a dar esto? Ya saben. Por un vector que siempre, ojo, importante, esto en las pruebas IPEX casi siempre les sale, va a ser un vector de aceleración que va a ser la gravedad. La gravedad siempre, siempre les va a apuntar hacia abajo, ¿vale? Por eso es que se va a determinar, dime, a todo de nuevo. Listo. Entonces, mire, tenemos que era este rojito, ¿listo? Tenemos un vector que es como el lanzamiento del proyectil, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros lanzamos el proyectil sobre nuestro eje X, se nos va a determinar un ángulo.
Este ángulo, pues ustedes o en el ejercicio no lo van a dar, ¿listo? Por lógica, si el ángulo es menor, ¿listo? Si va a ser un ángulo pequeño y la energía, vamos a utilizar que siempre, en este caso hipotético, vamos a utilizar, no sé, 50 newton, que es la fuerza que le vamos a meter, ¿listo? Si el ángulo es pequeño, sencillamente la trayectoria en X, y por lógica, pues aquellos que han jugado fútbol y demás, sencillamente la trayectoria va a ser más lejano en cuanto ¿qué? A su distancia en X, pero su altura va a ser menor. Entre yo aumente su ángulo, generalmente en el ángulo 45 grados, va a tener su altura máxima, ¿listo? Y su distancia máxima. Pero si yo ya aumento más de 45 grados, por ejemplo, un 70 grados, pues va a tener una mayor altura, pero su distancia en X va a ser menor, ¿listo? Ahora, volvemos. Entonces, se lanza el proyectil porque va a coger esta forma de parábola, pues por su campo gravitacional, ¿listo? Dentro de todo este movimiento se van a ver tres vectores, ¿listo? El vector, el primero, es el que ya les estoy poniendo acá. Durante toda la trayectoria, digamos, durante la trayectoria A, el punto A, qué pena, el punto B, el punto C, ¿listo? La gravedad siempre, siempre va a ser hacia abajo, ¿listo? Siempre, siempre. En este punto va a ser hacia abajo y hacia abajo. Pila, chicos, cuando ustedes vayan a graficar, la idea es que todos estos vectores les queden del mismo tamaño, ¿listo? ¿Por qué del mismo tamaño? Porque siempre la gravedad va a ser el mismo valor. Ya sea que lo vayamos a utilizar sobre 10 grados, la longitud, la medida de 10 o de 9,8, pero siempre va a ser en cualquier de los tres puntos. Es más, hasta en el punto O, que sería el inicial, o en el F, que sería el final, siempre la gravedad va a ser la misma. ¿Listo? Eso va a ser uno de los vectores. Un vector importante que también no nos va a cambiar es el que va a ir en X. ¿Por qué? Porque esta velocidad, ¿listo? Según las leyes de Newton, siempre va a ser constante. ¿Listo? Este vector siempre va a ser constante y va a ser hacia el frente o hacia donde se vaya a realizar el movimiento del tiro parabólico. ¿Listo? Estos vectores pilas importantes. En la próxima clase vamos a empezar con ustedes a ver unos ejercicios y unas diapositivas que ustedes les van a servir mucho para como preparación para su examen NIFEX, ¿listo? Que tiene que ver mucho con este tipo de movimientos y que simplemente son vectores, ¿listo? Ahora, nos faltaría una cosita, que es que, mira, la gravedad siempre va a estar y nosotros ya la sabíamos. Está el movimiento en X, son los vectores en rojo que van a ser constantes. Entonces, en X va a ser su velocidad constante. ¿Listo? Pero en Y, esta va a variar. ¿Por qué va a variar? ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos tiro para caída libre? Que su velocidad, desde cuando empezaba su velocidad inicial era mayor que cuando llegaba hasta acá. Claro, cuando nosotros lanzamos un proyectil, su velocidad en X, en Y, qué pena, va a ser máxima. En, cuando va a empezar a subir, sencillamente este vector va a disminuir hasta cuando llegue al punto B, este vector va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque sencillamente ese vector es el que le va a dar, por llamarlo así, el empuje para que alcance a subir y tome su velocidad, su altura máxima. Y después cuando empiece a bajar va a aumentar. Este vector, este vector que va a ser la velocidad en Y, cuando llegue aquí, ¿listo? Tiene que ser igual, pero hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque ya simplemente este vector va a empezar a empujar a ese cuerpo hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Y ese vector va a ser velocidad en Y. Y entonces ya sabemos que la velocidad en X, esta velocidad va a ser constante y la velocidad en Y siempre va a variar. ¿Listo? ¿Sí o no? Pregunta. Por, dime. Entonces, mire, imagínense Imagínense ustedes cuando Cristiano Ronaldo va a lanzar un penalti. ¿Listo? Aquí está Cristiano Ronaldo y aquí está, no sé,
X persona, el arquero, ¿listo? Está aquí Brandon, está tapando, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Cuando Cristiano Ronaldo le patea ese balón, por lógica, y ustedes todos creo que hemos visto en algún momento un partido y más un penalti, el balón se va a lanzar con un ángulo, ¿cierto? Que es el que Cristiano supone que es bueno para hacer el gol. Sencillamente, él le va a imprimir una, una velocidad y esa velocidad se va a transformar en sencillamente una energía que sería como la fuerza, ¿listo? Como ustedes, si se imaginan, ustedes están al lado, va a ser este movimiento, ¿cierto? Sencillamente, cuando llegue aquí en el punto B, va a ser el punto más alto, la velocidad, la altura, h máxima, ¿listo? Y después de que llegue en su altura máxima, como cuando nosotros man utilicen esta parte, exacto, caída libre. ¿Se acuerdan que ustedes subía, llegaba a una parte máxima y después bajaba? Aquí simplemente es lo mismo, pero de ladito. Entonces va a ser siempre la velocidad de frente va a ser la misma, pero la velocidad de subida y de bajada va a variar. Simplemente va a tener una velocidad inicial en Y, o sea, por llamarlo así, de subida y bajada mayor, y cuando llega a este punto, que es la parte más alta, se va a quedar quieta. Se han dado cuenta que cuando lanzan este tipo de penaltis a un balón, en algún momento se siente como que se quedó quietico y después empieza a bajar y baja con una mayor velocidad. Eso es básicamente es eso, ¿listo? Eso es como más teórico. Ahorita ya vamos a empezar a hacer ejercicio, pero pues es como para que ustedes tengan en cuenta los vectores y las energías que están influyendo dentro de este movimiento, ¿listo? Ahí abajito. Dime. Ah, vale. Listo ya. ¿Vale? Eh, por el momento es básicamente como que entender cómo es la acción y cómo son este tipo de movimientos, ¿listo? Ahí abajito, por favor, hacemos este bocetico. Exacto. Sí, un tiro libre. Mejor así. Listo. Aquí están todos ustedes aquí paraditos y simplemente se le da la trayectoria. Esto lo utilizan mucho cuando, no sé, cuando ustedes ven un partido de fútbol, cuando están haciendo las estadísticas de la velocidad que se le dio, impregnó al balón y demás, utilizan básicamente esto, movimiento de tiro parabólico. Ahí es donde ellos determinan, dependiendo de la distancia y de la altura que estuvo el balón, a qué velocidad fue lanzado ese balón. ¿Listo? Dime. Entonces, mira, listo. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que este movimiento es en 2D, o sea, dos dimensiones. Está la dimensión X y la dimensión Y. ¿Listo? Dimensiones, estamos hablando por llamarlo así en números. ¿Listo? En X no va a cambiar. ¿Por qué? Porque va a ir siempre de frente, ¿cierto? Porque a pesar de que cuando llegue aquí, han de cuenta que esta línea es el pasto, ¿listo? Cuando llegue aquí, va a tocar, va a driblar, pero de tal manera va a ir hacia el frente, ¿listo? Nosotros vamos a decir que esta dimensión en X, ¿listo? No va a cambiar, ¿listo? En Y, lo que tú estabas diciendo, sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque sencillamente va a ir una velocidad o una fuerza que va a subir, va a hacer que suba el balón. Cuando llegue a B, se va a detener. Esa velocidad va a ser en cero, como cuando estamos haciendo ejercicios de tiro parabólico, de tiro libre, de caída libre, ¿listo? Y después va a volver a empezar a aumentar hasta que llegue acá. Y recuerden que, ¿se acuerdan que cuando nosotros hacíamos ese tiro, esos movimientos, decíamos que esta velocidad iba a ser esta misma velocidad? Esto y esto va a ser lo mismo, ¿listo? Por eso les digo, este tiro parabólico va a unir los dos movimientos que ya vimos en el primer periodo, ¿listo? Igual ahorita de pronto cuando estemos haciendo los ejercicios, pues le vamos a tener un poquito más al tiro, ¿listo? Por favor, hacemos esta gráfica. Dime, ay, dime, Eric, no te escucho, no se escucha.
Dime, Eric, no te escuché, no te entendí. Listo. Entonces, mira, ahorita vamos a hacer un ejercicio que es el ejercicio como base, ¿listo? Y ahí voy a hacer otro repaso de todo esto, ¿listo? Y ahí sí vamos a empezar a hacer los ejercicios. Solo que esto, vamos a escribir un poquito de un rengloncito de teoría, ¿listo? Y les voy a dar las ecuaciones que vamos a utilizar. Se van a dar cuenta que es básicamente las mismas ecuaciones que hemos utilizado en calle libre. Solo que van a tener unas pequeñas variaciones, ¿listo? Pero entonces ya, Eric, eh, ahorita volvemos a explicar, ¿vale? Listo. Ay, ¿por qué no? Exacto. O fijen el video. Exacto. Clic. O a la pantalla. Salud. Ahí se ve mejor, sí. O igual. Dime. Ahí. Vale. Altura. La H que es la altura y máxima. En ese punto, en la parte B, va a ser la altura máxima. Listo, chicos. Ahí abajito, por favor. Bueno. Chicos, recuerden y por favor, en el Word que yo les envié por correo, en la última partecita había un enlace para que ustedes se fueran y editaran una pequeña planilla donde están para actualizar sus correos, ¿listo? Por favor, actualícelo. Es muy importante para mí porque pues necesito tener una base de datos directa con ustedes porque hay muchos correos que están en el colegio que o ustedes no utilizan o no están revisando. Y por ejemplo, en 8 días o están mal, exacto. Entonces, por ejemplo, para dentro de 8 días la idea es que yo les voy a enviar un pequeño link donde va a haber una pequeña evaluación, pero lo vamos a hacer todos, ¿listo? Entonces, como es directo,
Entonces yo necesito que ustedes tengan abierto su correo para que yo se les envíe y ustedes todo lo reciban. ¿Listo? Entonces necesito, por favor, entren y digiten, por favor, ese documento para tener y actualizado esos correos y tenerlos a la mano. ¿Listo? Listo. Dime. Variar. Dime. Dime. Perris. Mm, ¿dónde ustedes? Decimos. No, mira, yo les envié un correo donde estaba el link de esta reunión. En ese Word, en la última partecita, lo último creo que está, hay un enlace que usted les va, uy, de hecho solo, mire, bueno, en la última partecita, ay, nos vamos a quedar otra vez sin tiempo. Chicos, a ustedes tienen que salir algo así. Si ustedes se dan cuenta, solo Michelle López han escrito Ángela, Salas, Eric y Juan Diego. Entonces revisen bien, de pronto tienen que abrirlo desde uno de escritorio o algo así, porque pues aquí algunos, y es que yo lo dejé libre para que cualquier persona que tenga el enlace, por eso les envié el enlace, pueda editarlo. Y a mí de hecho me sale quién lo editó y todo. Por ejemplo, yo le doy aquí, mire, por ejemplo, aquí en este momento, Valerie, Valerie, tú entraste y Herrera, si no estoy mal. Chicos, ¿ustedes recuerdan a qué hora se nos acaba la clase? 8:20. Por eso. Listo, chicos. Al menos para tener, así sea para dejar un ejercicio, listo, un poco establecido y después lo realizamos el lunes. Entonces, como hoy no alcanzamos a hacer todo, entonces el lunes nos vemos, listo, a la hora que teníamos la clase, ¿vale? En esta misma, ¿listo? Y al menos hacemos un ejercicio el lunes para que podamos empezar bien, bien, ¿listo? Entonces, ah, no, pero igual, primero tenemos que escribir las ecuaciones. Abajito, por favor, escribimos. La composición de un movimiento uniforme, abajito, por favor. La composición de un movimiento uniforme, movimiento uniforme, y otro acelerado, y otro acelerado. ¿Listo? Vale, espérate. Dice, la composición de un número, de un movimiento, que pena, la composición de un movimiento uniforme y de otro acelerado nos resulta el movimiento parabólico. Parabólico, sí señor. Eso, nos resulta en un movimiento parabólico. Punto aparte, un guioncito.
Su movimiento horizontal es en el eje X y su velocidad es constante. Mónica. Pero es que aquí no. el- Espérate, espérate. Entonces, va. Guioncito, ¿listo? Entonces, en el movimiento horizontal se da o está en el eje X y su velocidad es constante. ¿Listo? Aparte, otro guioncito. Su movimiento vertical, o sea, arriba y abajo, ¿vale? Su movimiento vertical se da en el eje y su velocidad varía dependiendo de su posición. Listo, entonces su movimiento, entonces vale, su movimiento vertical es en el eje y su velocidad varía dependiendo de su posición. ¿Listo? Hacemos esta tablita en las que les va a aparecer acá. Entonces, en el eje Y solo vamos a tener básicamente, es la misma ecuación, solo que está despejada. Entonces, velocidad en X, ¿listo? Va a ser la distancia sobre el tiempo, ¿listo? Este tiempo, qué pena, va a ser tiempo total, ¿listo? Solo prácticamente vamos a tener esta ecuación, ¿listo? Casi siempre vamos a hallar la distancia y aquí la distancia la vamos a llamar la X, ¿listo? Es la misma ecuación que hemos usado, ¿listo? En el eje Y son las mismas ecuaciones de tiro de caída libre, ¿listo? Solo con unas pequeñas variaciones. Por ejemplo, esta, que era la que más usamos. Entonces, velocidad en Y, esa va a ser la variación porque aquí estamos hablando que es una velocidad en Y, ¿listo? Es igual a la velocidad inicial en Y, ¿listo? Más o menos, ¿listo? La gravedad por tiempo. Si se dan cuenta, es la misma ecuación, ¿listo? Ahora, altura. Altura, no hay necesidad de escribir X o Y porque pues la altura solo se va a medir en Y, ¿listo? Esa altura va a ser igual a la velocidad inicial en Y, ¿listo? Más o menos un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Son las mismas ecuaciones, solo que cambió aquí que es velocidad en Y, aquí velocidad en X. Y la última que era, exacto, es dividir en dos. Sí, ¿se acuerdan que esa es la que usábamos más? Esas dos eran las que usábamos más en caída libre. Y aquí, la última es velocidad inicial en Y, todo esto al cuadrado. ¿Listo? Aquí, perdón, aquí da velocidad. La velocidad final, que final en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial, que cuadrado, ¿listo? Más o menos 2 por gravedad por altura. Y listo. Esas serían las ecuaciones que vamos a usar. Listo, chicos. Entonces, pues ya prácticamente. Sí, esas son las únicas fórmulas que vamos a usar. Otra cosa es que toque despejar y demás, pero pues esas son las cuatro fórmulas que vamos a usar. Solo en el eje X vamos a utilizar siempre esta, y en el eje Y vamos a utilizar esta. Dime, ¿cómo? ¿Solo un H o? Sí, 1/2. Sí. Entonces, chicos, ¿alguno me podría confirmar el lunes a qué horas tenemos clase?